Bienvenidos a todos los auditores a nuestro programa. Esta vez no va a conducir Luis Mesina. Le mandamos un saludo desde acá. La próxima semana él va a estar, así que todos aquí atentos la próxima semana. Pero vamos a hacer este programa lo conduzco yo, Ana Muga, directora de este programa. Ya hemos estado en otras ocasiones y tenemos tremendas invitadas con las que vamos a abordar distintos temas. Está María José Azócar, ella es socióloga, investigadora de Fundación Sol, y Javiera Aravena, abogada laboralista, asesora sindical, que también ha estado en nuestro programa. Vamos a tener una muy buena conversación. Eso prometemos, ¿cierto? Bienvenida. Esperamos. Ándale, hay que prometer, Ana. Sí, hay que prometer. No, no prometamos, pasémoslo bien nomás. Pasémoslo bien. Mira, como cambiamos el formato del debate social, esto va a durar hasta que llegue Luis, por supuesto. Ya, la próxima semana volvemos al formato habitual, pero ahora vamos a comentar las noticias de la semana. Yo les voy a contar algunas noticias, no todas, porque es demasiado, así que nos llevaría todo el programa. Muchísima información. Sí, así que vamos a abocarnos en algunas noticias, las comentamos, ¿ya? Y ahí tratamos de sacarle la mayor posible información a los datos que entregamos. Esta semana, mira, me estoy olvidando de informar dónde estamos. Estamos en el 102 del dial FM de Radio Universidad de Chile. En la señal, estamos transmitiendo por la señal online, también a través de YouTube, en nuestro canal Punto Social. Y para que todos, le pedimos a todos los auditores que también se suscriban al canal, porque eso ayuda a difundir y a que les llegue también cuando estemos transmitiendo. 102.5 FM. 102.5 es de la radio que piensa. Esa es nuestra radio, que estamos hace casi 5 años ya en este programa. Tenemos un tremendo, ya llevamos mucho tiempo. Agradecemos también a Patricio Núñez, que está en el control y ahí ayudándonos, apoyándonos en todo. A Javier, que también está apoyándonos, Javier Márquez, que nos apoya en la difusión. Como les comentaba, vamos a hablar sobre algunas noticias de esta semana. Esta semana se aprobó en general el reajuste del sector público, estableciendo un reajuste general de las remuneraciones del 4,3% efectivo, y que empezaría a aplicarse desde el 1 de diciembre. Me imagino que lo harán retroactivo cuando se apruebe definitivamente. Y de un 4,8% a las remuneraciones más bajas. Dicho reajuste también va a operar sobre los bonos, los aguinaldos, para todo efecto, y afectará o beneficiará a 850.000 trabajadores y trabajadoras del sector público. Pero curioso es que junto con esta negociación de este proyecto, el gobierno quiso introducir dos temas que no tienen mucho que ver con el reajuste de los trabajadores de la mesa del sector público, que son... y que lo explicó el ministro Marcel en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ocasionaron un poco de ruido también dentro de los congresistas, por lo que dejaron la discusión para la próxima semana. Y lo primero es que en medio de la crisis de la ISAPRE, el gobierno propuso adelantar para abril el incremento de precios base que fija el indicador de costos de la salud, que se llama ICSA en su sigla. Índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precios que pueden hacer la ISAPRE. Este índice es calculado todos los años en junio. Ahora el gobierno propuso adelantar el incremento de precios para abril, a partir de abril. ¿Ya? Eso ya generó, digamos, ruido, porque eso se huele a salvataje, aunque parece que la ISAPRE tampoco les pareció tan benévolo al salvataje. Ellos quieren más. Otro aspecto que también instaló Marcel en la discusión es que adosó a esta discusión del reajuste del sector público, de trabajadores de todas las reparticiones, el aumento de sueldo a los jueces del Tribunal Constitucional.
El articulado establece que alcanzarán una remuneración equivalente a la de los funcionarios de grado 2 del Poder Judicial, lo que significa que, de aprobarse, van a pasar de percibir 9,3 millones a 12,8 millones de pesos. Ya, o sea, ese es un tremendo incremento que ya sé lo que hicieran los demás trabajadores del sector público. Ya, o sea, es gigantesco. ¿Qué les parece cómo han visto esta noticia que se ha dado? Sí, tremendas noticias, ¿no? Especialmente, Ana, cuando se dan todas juntas. Tiene hartas capitas, yo creo, para conversar, porque, bueno, una puede hacer quizás un análisis como de corto plazo y era el momento para hacer este tipo de intervenciones en términos de aumentos de sueldo, ¿no? Como tan desproporcionados con lo que pasa con el resto del país. Fue un error, fue intencionado. Ahí quizás hay un análisis para las personas que disfrutan del juego de ajedrez de la política, hay un análisis que hacer. Pero a mí me gustaría llevar esta conversación a cuestiones más estructurales, y es que cuando pensamos en ese reajuste, ¿no? para personas que trabajan en el sector público, bueno, ese tiene que ser un reajuste que al menos te permita tener un poco más de ingresos corregido por inflación. Eso sería como lo mínimo, y ojalá más, pues, ¿no? Y este ingreso no alcanza, o sea, no cubre. O sea, tal como va, como lo que pasó en este mes de noviembre, que hubo un alza en la inflación, o sea, una se pregunta también, ¿cómo vamos a llegar aquí a diciembre para que al menos una pueda decir que el aumento real de tu salario es un poquito más, por ejemplo, que el 5% real y así? Porque ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país en términos salariales? Hemos vivido por décadas una crisis salarial. Los salarios en Chile son particularmente bajos. Así como en el sector público se hacen, ¿no?, estas negociaciones, también pensemos en otras políticas como la del salario mínimo. En los últimos 30 años, solamente en 7 ocasiones, el salario mínimo ha aumentado por sobre el 5% real. Solamente en 7 ocasiones en los últimos 30 años, y 6 de esas 7 fueron durante los años 90. Y cuando hablamos del salario mínimo, estamos hablando de una cifra bajísima, ¿no? O sea, no permite que un hogar promedio en nuestro país pueda superar la pobreza, el umbral de la pobreza. De esos mínimos estamos hablando. Fue durante los 90 donde era tan bajo el salario mínimo que era necesario, o sea, incrementar fuertemente, porque era muy bajo en esa época. Exactamente, pero después no pasó nada en términos reales, porque esa es la clave aquí, cuánto aumenta respecto al costo de la vida. Entonces, cuando estamos en esa situación donde los salarios para la gran mayoría son muy bajos, cuando tú tienes que solamente el 20% de mayores ingresos, de los hogares de mayores ingresos, recibe más ingresos de los que gasta. Todo el resto, el 80%, gasta más de sus ingresos. Entonces, cuando tú estás en una situación con bajo salario, obligada a endeudarte, porque no te queda otra, bueno, estamos viviendo el negocio de la deuda también. Pero ¿qué les parece las otras aristas, Javiera? El tema del ICSA, digamos, de que haya instalado a través de este mecanismo, y lo otro es que haya impulsado el gobierno un aumento al Tribunal Constitucional tan oneroso, digamos, gigantesco, al mismo tiempo de que muchos sectores públicos que estaban fuera de la mesa también quedaron reclamando porque no fueron considerados. El aumento del salario de los ministros y ministras del TC es 5 veces el salario mínimo. Bien, ellos ya ganan mucho dinero y no hay explicado por qué, seriamente, por qué técnicamente hay razones para subirle los salarios a los ministros. Y como la María José bien decía, teniendo en consideración además la situación económica de la población, estamos hablando de 11 millones. O sea, imagínense, ¿qué señal política primero es la pregunta, como qué señal política quieren dar? Y por otro lado, ¿por qué los ministros del TC? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué deciden los ministros del TC? La inconstitucionalidad de las normas, hacen el control preventivo de las leyes, después de eso hacen un control posterior, es decir, si a mí no me parece la ley, por ejemplo, de aborto en 3 causales porque se aprobó la constitución de la ultraderecha, entonces yo la quiero llevar al Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué intereses están ahí? Y por otro lado, en relación al proyecto de ley para el reajuste del sector público, ahí hay que precisar que esto es básicamente una glosa de la ley de presupuesto, ¿ya? Y ahí,
bien, de acuerdo con todo lo que decía María José, con lo que tú decías, Anita, pero miren, ¿qué es esto? Es una negociación colectiva ramal ejercida completamente de forma libre conforme a la libertad sindical. ¿Ya? Ese es 4,3 de reajuste, salario mínimo, de base y aguinaldo, salario mínimo no menos de 500.000 pesos. O sea, de eso estamos hablando. ¿Por qué la y los trabajadores? Sí, la y los trabajadores, bueno, y generalmente cuando tú negocias ramalmente se establecen pisos mínimos. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir, oiga, la negociación colectiva ramal es imposible en Chile? Es inconstitucional, ya se ha levantado eso durante mucho tiempo. Pero nos estamos pasando a la conversación de la segunda. Tenemos harto que conversar. No, yo solo ponía el ejemplo de bien, o sea, ¿qué están haciendo los trabajadores del sector público? Y está muy bien, en todo caso. Pero y mira, en cuanto al ICSA, ahí, bueno, piensa tú que lo que están haciendo es blindar algo que todos los años los trabajadores, muchos trabajadores, impugnan trayendo un recurso de protección, el aumento del plan base. Y esto está asociado a toda la teleserie de este año en relación a lo que ordena la Corte Suprema, que tiene todo el sentido del mundo, considerando que nunca el Parlamento, o sea, hasta ahora no se hace cargo del problema de la ISAPRE y de cómo discriminan a mujeres, cómo discriminan a señores, o sea, a adultos mayores, etcétera, fijando planes bases que son arbitrarios, no por nada los ganan casi todos los que van. Entonces, bien, Anita, me adelanté, pero creo que no, pero me llamó hablar de negociación colectiva ramal. No, vamos a hablar, de todas maneras. Pero también está el tema de la señal política que tú planteabas, digamos. ¿Cuál es la señal que se quiere dar? Porque si lo elevas a lo que ganan los ministros de la Corte Suprema, es que está legitimándolo como un cuarto poder también, porque está... Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional lo elevaría a un cuarto poder. Porque estaría, digamos, ganando lo mismo que el Poder Judicial. O sea, lo que a mí no sé, yo lo que creo yo es que señal política, o sea, es pésima para la ciudadanía, uno. Y en segundo lugar, la señal hacia ellos me parece a mí que teniendo las competencias que tienen, lo que quieren es que sean deferentes con el Parlamento, que en el futuro si se aprueba... Claro. Otro antecedente que podría dar por el tema es que actualmente el TC, estos son datos del 2021, digamos, no están actualizados, pero en el 2021 el TC, el Tribunal Constitucional, vio 2.000 causas al año, ¿ya? Alrededor del 99% de ellas son control posterior de inaplicabilidad, o sea, las leyes que si se aplica o no se aplica, esa cosa. Mientras que la Corte Suprema vio en el mismo año más de 2 millones de causas, o sea, estarían recibiendo la misma plata por menos trabajo, una cosa así, ¿no? También como... O sea, que son sistemas distintos, ¿no? Instalarlo, claro, son sistemas distintos, pero igual es... o sea, hay una crisis en la justicia chilena que no ve, hay casos atrasados, hay una cantidad de cosas que... Entonces, ¿qué está quedando atrás? Ahí, Ana, quería hacer un punto a propósito de tu pregunta por las intenciones políticas. Eso, mira, las señales. Más que mi reflexión a apuntar qué es lo que se buscaba con esto, a mí me gustaría reflexionar sobre cuál es el impacto político de esto. Y en estos momentos, a puertas de un plebiscito, ¿no? Este domingo, donde las visiones fundamentalistas de extremas derechas, un libertario que ganó hace poco, ¿no? En Argentina, o sea, hay una coyuntura política que habla de manera, con mucha fuerza, que habla de la élite, de las castas que están en el gobierno, de los privilegiados que son corruptos y operadores del Estado, ¿no? Entonces, ese discurso que resuena muy bien en la ciudadanía, dado, ¿no? La crisis que estamos viviendo en términos estructurales, salariales, de pensión, etcétera, afectivamente resuena, pues, ¿no? Que hayan unas pocas personas que sacan ventaja del dolor. Entonces, me parece que hacer este tipo de intervenciones en donde le subes el sueldo a unas poquitas personas de una unidad que poco se conoce como es el Tribunal Constitucional, cuando haces este tipo de intervenciones que finalmente, como tú decías, Ana, está planteada la legítima duda si esto es un salvataje para el negocio de las ISAPRE. Y recordemos aquí que el negocio de las ISAPRE en el fondo ha consistido en lucrar de la
muerte y de la enfermedad. O sea, éticamente es bien complejo hacer este tipo de intervenciones ahora cuando estamos en un momento de coyuntura histórica donde los discursos ¿no? de la libertad, los discursos anticorrupción, antiestado están ganando fuerza. Entonces esos son finalmente los impactos políticos de intervenciones como esta. Así es. Eso es una de las cosas que ha pasado. Pero también vamos a otra noticia para que nos vayamos usando bien el tiempo. Este miércoles fueron detenidos los dos principales implicados en el caso Democracia Viva. Ya Daniel Andrade y Carlos Contreras, ex seremi del MIMBO de Antofagasta. Ayer los formalizaron y hoy informaron en los medios que darían a conocer las medidas cautelares que les darían. Ambos, según el fiscal Cristian Aguilar, ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos. Él es el persecutor de la causa. Yo, de este tema, quería poner el acento más que nada en el manejo de los medios de comunicación frente a las distintas causas, digamos, porque hoy día fue impresionante, ayer, esta semana en realidad, pero hoy día me fijé que 5 de las 7 noticias que estaban en la portada, digamos, de la tercera, tenían que ver con este tema, digamos, aspecto, digamos, si Montes, si logran sacar a Montes o no, bajo qué causa, bajo qué figura van a investigar a la diputada Catalina Pérez. O sea, 5 de 6, ya, así lo mismo pasaba en el Mercurio, o sea, el cómo estuve 45 minutos y lo saqué así, escuchando en una radio que antes se las daba de progre, digamos, una radio de la competencia, ya, pero que hoy tiene avisaje de Soquimich, mineras, AFP y muchos clientes con mucho poder y mucho dinero. Durante la mañana le dieron más de 45 minutos, porque lo cronometré, ¿ya? Hablando sobre las minucias, digamos, los aspectos más pequeños, o sea, lo que dijo y no dijo en un audio o en un mensaje WhatsApp, lo que planteó incluso con bastante interpretación y como dejando la cizaña, ¿no? Ahí como... y yo estoy totalmente de acuerdo que todos estos casos se tienen que investigar y no se puede permitir no sé, el uso de recursos públicos para beneficiar, sea cual sea, digamos, movimiento. Aquí, al parecer, todo indica que era para beneficio, digamos, de campañas políticas y cosas por el estilo. Pero fuera del tema de que es necesario que se investigue, me habría gustado ver también la misma dedicación de los medios con el caso Penta, ¿sí? Con los casos, digamos, de la Polar, por ejemplo, conocer qué se mandaba René Cortázar con los dueños de la Polar cuando estaban defraudando y perjudicando a miles y con unos montos mucho, mucho mayores que esto. Entonces, aquí hay una diferencia de la justicia, del tratamiento de la justicia y del tratamiento de los medios a los distintos, porque más cercano tenemos el caso de Luis Hermosilla con todos los empresarios. Y solamente detenerme, o sea, estos 426 millones de pesos es una que tampoco es eso, porque al parecer lo devolvieron, es como menos de 100 millones los que no han devuelto todavía, parece. Pero no tiene comparación con los 3.500 millones que confesó haber defraudado al fisco Daniel Sauer en el caso de Hermosilla vía audio, y que se jactaba, digamos, de que ¿cuánto se habría hecho con 3.500 millones para el fisco? Porque eso eran impuestos que iban a la arca, digamos, y ayuda social, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia, digamos. ¿Qué opinan ustedes de este tema, digamos, de lo que se ha visto en la prensa? Bueno, hay varios ahí, yo creo, elementos, ¿no? Lo primero, que es, yo creo, el punto de partida y tiene que ver con la concentración de poder, ¿no? Que hay entre quienes son los dueños de los medios de comunicación. Ese es como un primer punto, y en ese sentido hay que aplaudir instancias como esta, la Radio Universidad de Chile, ¿no? 102.5 FM. Claro. Hay que aplaudir porque finalmente de esto se trata la democracia, de tener distintas perspectivas
alternativas para contribuir a un debate público. Entonces ese es como yo creo que el punto de partida. Pero hay otro elemento también que me gustaría resaltar y que tiene que ver con cómo se estructuran hoy día los medios de comunicación y cómo funcionan también las redes sociales, porque cada vez va más de la mano, ¿no? El uno y lo otro. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las teorías de la conspiración sirven muy bien hoy día en el contexto histórico en el que estamos viviendo y le sirven muy bien a las extremas derechas. Vamos a volver en la segunda parte de ese punto, ¿no? Pero a propósito del momento histórico, todas estas teorías de la conspiración que se centran como en individualidades, ¿no? En personas particulares, son muy atractivas para los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tienen el peligro de dejar en un segundo plano discusiones que son más estructurales. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú muy bien decías, Ana, está muy bien combatir la corrupción, hacer todas estas denuncias, ¿no? Pero tú decías, bueno, ¿y qué pasó con los casos de la élite, ¿no? De Penta y de quien sea. Y yo también me pregunto, ¿y qué pasa con el diseño de instituciones completas en nuestro país? Hace unos programas atrás hablábamos, por ejemplo, del sistema de pensiones en Chile, en donde tú tienes una serie de nichos de negocio, como Previred, como todas estas líneas de negocio que están intencionadamente pensadas para que unos pocos puedan sacar provecho de ellas, ¿no? Entonces esas son discusiones estructurales sobre el diseño de las instituciones sociales que quedan en un segundo plano cuando concentramos toda nuestra atención en individuos en particular. Repito, con esto no estoy diciendo que no haya que combatir la corrupción, sino que tiene un peligro el centrarnos en discusiones sobre personas en particular, y el peligro está en trivializar, ¿no? O dejar en un segundo plano otras discusiones que son tan importantes. Eso como por una parte. Y por otra parte hay otro elemento que es muy fuerte hoy en día, en particular de las redes sociales, y que tiene que ver con que estamos en un momento en donde recibimos mucha información, ¿no? De internet, de las redes sociales. Entonces las fuentes de información hoy en día tienen una crisis de confianza. Pues, ¿en quién confiamos cuando hay un bombardeo de información? Y ahí es donde personajes particulares, medios excéntricos, pensemos en el mismo Donald Trump, pensemos en el mismo Milei, sobresalen en las redes sociales, son fascinantes, porque entre tanta información logran, ¿no?, sobresalir, decir algo distinto, hablar con la verdad de frente, ¿no?, hacer ridiculeces en donde uno hasta se puede reír, ¿no? Pero esa tiene... Están dirigidos, claro, pero además está el poder económico detrás de esa, es una... No sé, son varios factores. Entonces el punto, más que nada el punto que quiero hacer, Ana, es que en un contexto en donde estamos bombardeadas de información, donde además las noticias cambian, ¿no? Hoy día estamos hablando de esto, mañana vamos a hablar de lo otro, estamos constantemente bombardeadas de información. Pero la pauta está muy dirigida, entonces ese es el tema, que está muy dirigida ahora, porque contextualizando, esta semana, previo a una elección, a una votación, entonces están dirigidos para modificar la votación del domingo. Y no centrarnos en las discusiones estructurales. Claro. Completamente de acuerdo, o sea, que la contingencia sea lo único que se vea y eso hace que se pierda el foco en relación a cómo está diseñado el tema. Y ahí la Anita lo sabe, yo ando con los lentes constitucionales y lo vinculo directamente a lo que tú hablas a propósito de lo estructural. En Chile no hay una ley de medios que garantice, o sea, no hay una ley de medios y además no se cumple ningún estándar si queremos ser una sociedad democrática a propósito del Estado de Derecho, ¿no? Esta declaración de la Constitución, de la propuesta de Constitución de la ultraderecha, bien, un Estado social de derecho, bueno, y se borra con la mano todo eso en relación a los derechos sociales, pero en cuanto a esto, el derecho a la libertad de expresión y libertad de información supone que se controle, y no en el sentido que se intenta caricaturizar, ¿no? O sea, como el Estado controlando los medios, no, se trata de asegurar un equilibrio. Hoy hay un desequilibrio total en la propiedad sobre los medios. Quienes ponen la agenda son además los dueños de Chile, entonces, por ejemplo, la Radio Universidad de Chile, 102.5, ¿no? Es una radio pública. O sea, y esa es y así finalmente tú vas garantizando autonomía. ¿Sí? O sea, no es, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque, ya vámonos más atrás. Solo un ejemplo. Cuando se quiso modificar
las normas sobre medios en Chile, acercándose a estándares democráticos, garantizando cierta emisión en la televisión abierta de contenidos nacionales, culturales, etcétera. Bueno, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo la derecha? Oiga, pero esto afecta la libertad económica, ¿no? Afecta la propiedad, porque, o sea, ¿cómo me va a imponer a mí, yo, sujeto libre, individuo libre, ¿no? De hacer lo que yo quiera, me va a imponer contenido, o sea, me está censurando? Imagínate, o sea, cómo está todo vinculado, y ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, inconstitucional. A mí me llama mucho la atención cuando se hace esta discusión sobre el tema de lo público, porque la derecha utiliza muy bien eso de que se garantice la objetividad. Entonces le exige a los medios públicos que instalen su visión de derecha, además del control que tiene con el poder económico, controla todos los otros medios, le exige a los sectores, a los medios públicos que tienen que ser, compartir, tener las dos visiones. O sea, es una... sí, ahí lo que me parece a mí que es súper importante destacar es que los privados, las y los empresarios en Chile, lo que hacen es exigir el mismo trato en relación al Estado. Entonces, por eso yo quiero el mismo trato que eventualmente una FP estatal o una FP privada. Lo mismo ocurre. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que no, cuando se trata, por ejemplo, de derechos sociales, los privados no pueden tener el mismo tratamiento que, no sé, FONASA. No puedes tratar de la misma forma un seguro cuyo fin es lucrar, que finalmente es lo que hace el Seguro Salud, que son las ISAPRES, con FONASA. Entonces, hay un interés público que hegemónicamente se está obviando, y así por mucho tiempo, porque los privados van exigiendo y exigiendo. Claro. Ana, perdón, que tengo una pregunta para la Javiera. Aprovechando aquí, Javiera, que eres abogada, ¿nos puedes contar en qué consiste el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su rol? Como para también entender, ¿no?, esta institución. Brevemente, para terminar de contar. ¿Con el bloque? ¿Ah? No, ¿el bloque? Brevemente. Ya, brevemente, a ver, vamos a hacer el esfuerzo. Ya. El Tribunal Constitucional es lo que se asocia con la justicia constitucional. No tiene que ver con el Poder Judicial, que es un órgano autónomo. Y en nuestro caso, hay distintos modelos de Tribunal Constitucional, que lo que hace es garantizar lo que está establecido en la Constitución. Se denomina el guardián de la Constitución. Entonces, en un diseño como el actual, tú tienes básicamente un coteo político. Por eso el TC o la TC, como le decía Fernando Atria, la tercera cámara, ¿no?, que era la que revisaba, se ha transformado y se transformó durante mucho tiempo en una piedra de tope para el ejercicio de la democracia. Entonces el TC que tenemos nosotros tiene dos competencias, las más importantes, ¿no? El control preventivo de las leyes, que es donde más ha afectado, darle poder al CERNAC, bueno, avanzar en uno de los pocos avances que tenía la reforma laboral, Bachelet, titularidad sindical, y así más ejemplos. ¿Por qué? Porque son órganos políticos. ¿Quién los escoge? Cuoteo político. Y ahí tú tienes, y nosotros le podemos llamar a todo experto. Finalmente, o sea, cualquiera podría ser experto, pero el problema en nuestra realidad, que no ocurre quizá en otros casos, en otras realidades donde el Tribunal Constitucional efectivamente ejerce su labor, y sí hay experiencia técnica, etcétera, es que en Chile tú no, o sea, al menos esa es mi visión, en Chile tú tienes que eliminar el Tribunal Constitucional, porque no te garantiza autonomía política y tampoco decisiones correctas en términos jurídicos. ¿Quién lo hace? Y aquí yo hago una defensa porque creo que lo conozco quizás con mayor, lo he observado mucho más. Y que esas competencias, que no se pierdan, pero que las maneje la Corte Suprema. Bien. Eso es una posibilidad. ¿Lo apruebo? ¿Apruebas? Sí. Ya, pero yo, antes de, porque nos queda, vamos a ir antes de irnos al espacio musical, quería mostrarle un poco, porque haciendo estas comparaciones de cuánto espacio ocupaban la tercera y el Mercurio, a una noticia que claro, o sea, hay que cubrirla, pero esto fue en forma desmedida, con una intencionalidad clara, ¿ya? Me fijé que en una esquinita de la tercera aparecía la noticia, que es así grave, que tú me contabas antes de que entráramos al programa, el tema, digamos, de que hoy día fueron detenidos 51 empresarios involucrados en la defraudación de más de 240.000 millones de pesos, acusados de delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y fraude aduanero. Igual, pese al monto involucrado,
sin duda estos empresarios no son los mayores, pues, son como, parece que debe ser de mediana envergadura, digamos. Porque según una entrevista que hicimos aquí mismo a Ramón López, economista, claro, y académico de la Chile, él decía que en Chile la evasión anual supera los 21.000 millones de dólares. Es gigantesca la evasión en Chile, y de los cuales 13.000 millones de dólares son evasión por cuenta de la utilidad de empresas. O sea, acá es una cantidad gigantesca que evaden los empresarios, intencionalmente, es totalmente intencionado. Pero la última noticia que les quería comentar no salió mucho en la prensa. Esto no salió en La Tercera, no salió en Mercurio, incluso si tú lo googleabas, no salió efectivamente en ningún lado. ¿Ya? Yo me enteré porque me llegó la citación, el comunicado público, digamos, y que se iban a juntar los trabajadores de Aporta Center y Aporta Call Center. Este lunes los trabajadores de estas empresas se declararon en huelga por los constantes abusos de la empresa, que les paga fuera de plazo, no paga las cotizaciones provisionales, con los consecuentes efectos que le lleva. Por ejemplo, ellos comentaban, porque yo llegué allá, conversé con la gente y me decía, bueno, acá no nos pagan meses sin cotizaciones, lo que impide que les den los IFE, los apoyos del Estado también tienen que ver con si aparece la cotización al día. Entonces, los dañaban por todos lados, y son 500 trabajadores que reciben salario mínimo. Y lo que le pone más así como aliño a este tema es que trabajan, es una empresa que le presta servicio a las reparticiones públicas. Está contratada por el Estado para los temas de los call centers, los trabajos por ejemplo, está en la Superintendencia de Pensiones, no pagan las cotizaciones, no les pagan las cotizaciones, no les declaran, y en algunos casos ni siquiera se las pagan, y ellos trabajan para la Superintendencia de Pensiones, para el CENSE, para la Tesorería de la República, para el Registro Civil, están en Vías Chile, todas las reparticiones del Estado, ahí están estos trabajadores que están precarizados, ¿ya? Y el Estado no hace nada. No hace nada. Incluso metiéndome más, esta es una empresa que proviene de una empresa que en el 2009 su gerente general, que ahora es el actual gerente general de Aporta Contact Chile, que se llama Gabriel Barrio Nuevo, estaba acusado de maltratar a una dirigente sindical porque ganaron la negociación colectiva y finalmente la golpeó, la amenazó, y es un gerente que viene de una empresa argentina, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué piensan ustedes de esta información que no sale en ninguna parte? Los trabajadores afectados no salen en ningún lado. Sí. Bueno, habla de la urgencia, ¿no? De la urgencia de tener, como decía Javiera, una reestructuración en términos de nuestros medios de comunicación, porque aquí perdemos todas las personas, ¿no? Cuando los medios de comunicación están concentrados en divulgar noticias que solamente es para el interés de unos pocos. Y ahí en ese sentido me imagino también, Ana, que si bien es cierto que esta noticia y tantas otras, ¿no?, que nos llegan diariamente, no aparecen en los medios hegemónicos, sí hay canales que resisten, ¿no? Sí hay radios comunitarias, periódicos online que publican estas noticias, o no sé, el mismo trabajo que se hace a través de las redes sociales, ¿no?, para armar comunicados, para, ¿no?, socializar esta información. Ahí yo me saco mi yoki, me saco mi sombrero, claro, por todo el trabajo de resistencia y toda la entrega que se hace desde el activismo sindical, el activismo social, por informarnos, ¿no?, por mantenernos al tanto de estas noticias que me imagino que en estos momentos lo deben estar pasando tan mal y con tanto dolor todos los hogares que aquí están involucrados. Claro.
Estuvieron 2 días en huelga, para terminar de informarle, porque conversé con la dirigente antes de venir para saber en qué había quedado todo, porque estuvieron 2 días en huelga fuera de la negociación colectiva, para ti, para que cuente, digamos, porque igual eso es bastante decidor, ¿ya? Arriesgarse a paralizar en estas condiciones. Llegaron a una conversación con el ministerio y los derivaron a la inspección del trabajo, con los que tendrían que hacer una especie de arbitraje con la empresa, y ellos están en estado de alerta. Javi, ¿qué te parece toda esta situación? Bueno, hay tantas formas de abordarlo, pero voy a escoger quizás la que me siento más cómoda, ¿no? O sea, primero, es una huelga que no tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Es una huelga pura y dura de condiciones de trabajo, lo que están pidiendo es el pago de cotizaciones previsionales, también se hablaba de abusos laborales y más cuestiones. Y por otro lado, la empresa principal, esto es una relación de subcontratación, el Estado externaliza su servicio de call center. Bueno, ¿por qué? Porque puede, ¿bien? Y contrata una empresa. ¿Aquí se aplica el salario mínimo de 500.000 pesos para el sector público? No, porque su empleador es otro. Bueno, pero ¿a qué beneficia? ¿A quién beneficia el trabajo de esos trabajadores? Al Estado. ¿Ya? Entonces es un primer asunto, porque hay que tener en cuenta que cada vez que un trabajador y trabajadora subcontratado por el Estado va a tribunales a pedir la responsabilidad solidaria del Estado, el Estado dice, aquí no hay subcontratación, y la Corte Suprema del 2014 le viene diciendo, ¿sabe qué? Sí hay. Entonces responde solidariamente. O sea, eso es un tema. Y el segundo tema que nos vincula con esta discusión de la propuesta que se vota el 17, es que este es el ejercicio de un derecho fundamental de huelga por fuera de la negociación colectiva. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Que la huelga se ejercerá dentro de la negociación colectiva. Tú, conforme a la propuesta del 17, si es que se aprobase, esto sería inconstitucional. La pelea por sus derechos sería inconstitucional. Y por eso es regresiva, porque desde el 2014 también. El famoso caso Promolinks, la Corte Suprema dijo primero que el reemplazo en huelga estaba prohibido, y por otro lado se ha venido refrendando por otras sentencias que la huelga es un derecho fundamental que puede ser ejercido fuera de la negociación colectiva. Así es. Grandes temas, ¿no? En materia de vamos a continuar. Sí, en la segunda parte vamos a seguir con este tema, porque es importante para, a raíz de este ejemplo seguir conversando, pero vamos a ir a un alto musical. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social. Como ya contábamos, estamos en 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online, y también nos pueden ver por canal.social, en el fanpage y suscribiéndose a nuestras redes en YouTube y en Instagram. Continuamos conversando. Está muy interesante la conversación, pero ahora quiero llevarla al tema constitucional, que estamos a 2 días de estas votaciones. ¿Ya? De estas votaciones en que va a haber que definirse entre mantener esta constitución o una peor. Así de simple, digamos. Así es que, ¿cuáles son las principales aprehensiones que ustedes tienen en relación al documento que se va a votar el próximo domingo, para ir directo al grano y aprovechar los minutos que tenemos? Vale. Sí, a mí me gustaría decir que en Fundación Sol hicimos un análisis del borrador de la Constitución, y esta fue una investigación que nos ayudó a construirla la Confusam. Y quiero destacar esto. Desde los trabajadores. Exacto, levantamos aquí conocimiento contestando nuestras preguntas de investigación en alianza con la clase trabajadora, en particular aquí con la Confusam, y quiero destacar este punto, ¿no? A propósito de la democracia, ¿no? Y de los medios de comunicación, como hablábamos en la primera parte, la generación de conocimiento es un asunto que se hace de manera colectiva. Entonces quiero aquí poner ese punto, y bueno, ahora lo que diga no representa la Confusam, quiero hacer también esas aclaraciones, pero sí, todo el trabajo que nos dimos en la Fundación Sol para estudiar el debate, por ejemplo, que se dio, tuvimos que ver videos, leer documentos,
documento. Bueno, todo eso fue gracias al apoyo ahí que tuvimos de Confusam. Dicho eso, me gustaría decir algo que cruza el borrador de la Constitución y que tiene que ver con una manera de entender a la sociedad. Y esa manera de entender es exaltando esta idea de la libertad, que ha sido central y que ha cruzado una serie de debates y foros que hemos escuchado en los últimos días. ¿Y cuál es el punto central y qué es lo seductor de la narrativa de la libertad que se propone en la Constitución? Y es que no puede haber ningún ente que pueda coaccionar tu autonomía, tu independencia, y tú tienes que hacer lo que quieras hacer porque eres libre, ¿no? Y eso es muy seductor, pues, para una que viene de los activismos de las feministas, de las disidencias, es fantástico que te respeten en tu autonomía, ¿no? Te obliga a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y no qué es lo que me imponen. Entonces, es una narrativa que seduce, y es una narrativa que además tiene una muy buena afinidad con el neoliberalismo, porque asume que, por ejemplo, el mercado es simplemente un agregado de individualidades, de seres independientes, en donde no hay relaciones de poder, sino que el mercado simplemente revela las preferencias de cada cual. Esa es como la matriz que cruza, ¿no?, esta Constitución. Y a partir de esa matriz es que se propone, por ejemplo, de que uno tenga la libertad de elegir si tengo, ¿no?, si me pensiono a través de un organismo privado o público, si elijo, ¿no?, un sistema de salud privado o público. Todo está supuestamente anclado en la libertad de cada cual. O yo tengo la libertad de que mis hijos estudien en el colegio que yo quiera, ¿no? Claro. Va por ahí este discurso. ¿Cuál es el problema? El problema es que vivimos en una sociedad cruzada por desigualdades sociales, cruzadas por relaciones de poder. Entonces, esa libertad, por ejemplo, de elegir entre una institución privada o pública depende de tu capacidad de pago, de tu por bolsillo. ejemplo, depende de tu bolsillo. No es así como tan simple de que la sociedad es un agregado de individuos. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando vivimos en una, como sabemos desde nuestra piel, ¿no?, desde nuestra experiencia, cuando vivimos en una sociedad que pone al centro el lucro, bueno, necesidades vitales que son necesidades colectivas son reducidas como oportunidades que se dan para unos pocos, y en eso consiste la sociedad en la que estamos hoy. O sea, aquí hay personas en nuestro país que se mueren porque no tienen la capacidad para pagar, ¿no?, por su tratamiento, cuando la salud debería ser un derecho fundamental, ¿no?, cuando la economía debería funcionar. O sea, ahí la libertad no, o sea, no es hay una cuando tú lo, fantasía, claro, no es puedes, una ficción que seduce tú no muy eliges bien. ir a atenderte a una clínica si no tienes cómo pagar esa clínica. Exactamente, Ese es el tema. y por otro lado, Ana, hacer el punto de que hay que reconocer que estamos cruzadas por relaciones sociales de poder. O sea, el Así poder es. está en nuestra piel, metido en todo lo que hacemos. Entonces, plantear una visión de país en donde cada ser humano simplemente tiene preferencias individuales y por Sí. eso Y elijo no una se FP o garantiza no. nada para las mayorías. Ese es el Exactamente, tema que cruza, exactamente. digamos, la Constitución, en la propuesta constitucional en este momento, que profundiza lo que tenemos actualmente, llevándola hacia ese lado, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a propósito de este discurso de la libertad, que es una mera ilusión, que es una mera fantasía, hay una serie de contradicciones en el borrador. Por ejemplo, a propósito de la libertad, se dice que hay que tener menos Estado, porque el Estado, como se decía, ¿no?, ahí en el debate, es intrínsecamente amenazante a la libertad. Bueno, se predica que hay que tener menos Estado, pero se crean una serie de nuevas instituciones estatales, ¿no?, para poder hacer funcionar esta lógica neoliberal en la que está anclada este nuevo borrador. Entonces hay una serie de paradojas y contradicciones que están finalmente, que descansan en esta ilusión de libertad que, bueno, es seductora, pero es mentirosa. Claro, eso es grave. Javi, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes para ti? Me imagino como abogada laboralista, por ahí, pero dinos cuándo. Sí, mira, lo que quisiera agregar en relación a lo que decía María José, que estoy completamente de acuerdo. ¿Qué libertad hay si yo no puedo, o sea, si no tengo dinero para pagar una ISAPRE? ¿Qué libertad hay entre escoger FONASA o ISAPRE? ¿Qué libertad hay entre escoger el colegio en el que quiero que se eduquen mis hijos, ¿no?, si no puedo pagar uno privado?
el discurso de la libertad está completamente inscrito, ¿no? Claro. Pero cuando es a la inversa, ¿no? Cuando pareciera ser que los trabajadores, o las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, quieren ejercer o debiesen ejercer bajo este discurso su libertad, ay no, señores. O sea, usted solo puede escoger cuál FP afiliarse, y usted puede escoger el fondo, pero vaya a querer escoger que no quiere que le administren los fondos una empresa privada. Ahí sí que no. Y así más ejemplo. O sea, el punto acá es que sí, la libertad, pero cuando se trata de afectar o potencialmente afectar los derechos de los ricos, o sea, sus prerrogativas y todos los beneficios que tienen, ahí sí que no. Ahí sí que no hay libertad, ahí sí que usted tiene que conformarse. Propiedad privada individual, como la liberal, ¿no? Pero cuando hablamos de propiedad colectiva, de solidaridad, no. Claro. O sea, ¿qué agencia pueden tener si nosotros estamos bajo un modelo social fijado y jurídico fijado por la Constitución del 80 que no nos ha permitido salir? Y aquí voy al punto en relación al menos el análisis que hago yo, que no estoy haciendo campaña, pero sí decir que mi visión es, tú o sea, lo dijiste, lo que tenemos es algo peor. ¿Ya? La propuesta de la ultraderecha es regresiva. Y además no solo regresiva en materia de huelga, ¿bien? En materia incluso de educación, se propietariza a los niños, a las niñas. O sea, al punto de, ¿se acuerdan de esto de con mis hijos no te metas? Uh-huh. Bien, eso se constitucionaliza y además se establece a los niños como si fuese una propiedad cualquiera de sus padres. Es súper heavy eso, porque tú tienes principios, tienes tratados internacionales que son contrarios a lo que se está diciendo. Y ahí yo solo quiero señalar, quizás la idea es que se entienda de lo más simple, la propuesta de la ultraderecha es el resultado de un aprendizaje de todo este tiempo en la Constitución del 80. La moderniza, en el sentido de que, chuta, con la Constitución del 80 se permitió el aborto en 3 causales. No, pues, entonces seamos más estrictos. ¿Sí? O así en materia, se permitió también el avance en materia de derechos colectivos, ¿no? La huelga fuera de la negociación colectiva, y así. Entonces, es un perfeccionamiento de la Constitución del 80, pero que además regresa en el sentido que se retrocede. Y en este escenario, que es súper amargo, que es súper triste, por todo lo que pasa en Chile en los últimos años, yo al menos me quedo con la que tenemos. Claro. Y es así de simple. No se puede seguir retrocediendo más. Yo creo que ese es el punto. No se puede seguir retrocediendo. Y lo otro que se dice tanto, bueno, en la casa de todo, esta es una constitución partisana. Así es. Entonces, van a seguir existiendo los mismos problemas si es que se aprueba esta propuesta, porque va a seguir representando a un margen de la población que además son los privilegiados. Eso es. Entonces, con esto, como se presenta, no, pero acabemos el tema constitucional, ya aprobamos esta cuestión, ya chao, para que se cierre. No, señores, esto va a seguir. Lo que me parece a mí es que hay que tomarse vacaciones constitucionales. Y sobre los derechos, solo brevemente. Mira, hay un tema que me están avisando que ya estamos con los tiempos apurados, pero hay un aspecto preocupante que también hemos visto, que es el tema de que a la objeción de conciencia se le eleve al rango de derecho. Ya, o sea, eso, tú hablabas del tema, digamos, de la interrupción del embarazo en 3 causales, directamente puede ser tomado por la objeción de conciencia, pero también abarca mucho más. Me lo mencionabas tú delante. ¿Cómo ven digamos, que dentro de esta propuesta, la objeción de conciencia, digamos, retroceder, casi es como una involución, un oscurantismo, ya hacia, no sé, buscar... Y esta religiosidad que se le está instalando, esta cosa, digamos, ¿cómo ven ustedes esta...? Y es contradictoria, Ana, porque en el fondo, si uno se pone de manera purista a defender la libertad, una debería defender el aborto, una debería defender la legalización de las drogas, una debería, no, si es por libertad individual, si es por defender, ¿no?, ese principio. Pero eso no pasa acá, ¿no? Se usa la narrativa de la libertad de manera antojadiza. Entonces, a propósito de la objeción de conciencia, claro, una farmacia el día de mañana te podría decir, bueno, no te quiero vender esta medicina, ¿no?, por objeción de conciencia, o un colegio te podría decir, sabes que en este colegio no aceptamos disidencia
y menos aceptamos a adolescentes que están en proceso de transición, lo que golpea en términos materiales, lo que implica, ¿no?, de una decisión de vida o muerte para la comunidad trans en nuestro país. Entonces aquí hay una serie como de efectos dominó que tienen principios como de la objeción de conciencia y que, vuelvo a enfatizar, se anclan en narrativas ilusorias de la libertad, porque en la práctica, como muy bien decía Javiera, lo que hacen es defender puntos de vista que pertenecen a un sector bien particular, ¿no? Ultraconservador, ultraderechista. Pero aquí, antes se prohibía, o sea, no se prohibía. En los colegios católicos que eran católicos o confesionales, que eran de alguna orientación religiosa, ellos tomaban sus medidas, digamos, y aquí podrían, por ejemplo, negarle la matrícula a un niño que de padres separados, que se separan los padres, podrían negarle, eso, ¿cabría la posibilidad con esta rango constitucional de la objeción de conciencia, entonces, ¿no? Legalmente me imagino que sí, pues, ¿no, sí, Javiera? Y el empleador que no quiere que su trabajador, no sé, viva en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Que sea trans. O sea, también puede. O sea, el extremo es la deformación total del derecho a la objeción de conciencia, pero bueno, eso es otro tema y estamos por terminar, ¿no? Sí, ya nos están haciendo señas y ya estamos como en la fila. Pero ha sido una tremenda conversación interesante, entretenida. Esperemos que los auditores también la hayan disfrutado como nosotras. Así que nos vemos el próximo viernes. Aquí estará Luis Mesina conduciendo el programa y en el futuro próximo vamos a estar... O armamos la revolución y nos tomamos el programa definitivamente. ¿No? Me gusta saludar a todos nuestros auditores. El próximo viernes estará Debate Social nuevamente con ustedes.